¿Cómo les va? Bienvenidos. Ay, me estoy ahogando. Esta es nuestra tercera clase del curso de Ah, regulación de conductas. Un placer realmente volver a compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a continuar presentando diferentes propuestas y estrategias de la mano del doctor Nicolás Parra Bolaño, ¿sí? Y bueno, bienvenidos a todos los que están acá y bienvenidos a los que después ven la grabación también. Siempre recuerden que por cualquiera de los medios que ustedes saben pueden comunicarse con nosotros con sus consultas, con algún tema en particular, que va a ser un placer siempre estar en contacto. Dicho esto, Nico, cuando quieras podemos comenzar. perfecto. Te agradezco mucho, Marita. Un gusto volver a saludar a todos estos estudiantes que están aquí. Bienvenida, Dani, que hablaste ahora, que no estuviste en la primera clase ni en la segunda, no importa. Cuentes con nosotros para cualquier pregunta o duda que requieras. Tan pronto tengas acceso a la información que se te va a enviar entre hoy y mañana. Si tienes alguna duda, estamos aquí súper atentos y disponibles para responderte a todo. Porque igual, tanto para Dani como para todo el resto, pues les recuerdo que la primera clase fue un tema de neurobiología más que nada, o sea, evolución de todo lo que es el cerebro y de cómo va adquiriendo hábitos, instintos y los primeros aprendizajes básicos. Y la segunda clase ya fue de técnicas como tal, que pueden encontrar, ya saben, en la diapositiva, una a una, para ir revisándolas y también cuenta cada clase con cuatro PDFs, que son artículos científicos en español, de acceso abierto, para que también los puedan tener y contar con ellos. Listo. En esta clase de hoy, que es la tercera, es prácticamente una continuación de la clase anterior, en el sentido de que vamos a continuar viendo técnicas y herramientas devenidas de la terapia de aceptación y compromiso, que como les he dicho, el creador de esta orientación psicológica es el famoso psicólogo Stephen Hayes, para que por favor no se les olvide el nombre de este psicólogo de la Universidad de Nevada en Reno. También muy importante, y esto yo creo que es de los puntos que tiene que ser prácticamente un pilar intelectual para todo lo que ustedes vayan a aprender de aquí en adelante, y es de dónde sale el conocimiento. O sea, muchas veces nos encontramos con todo tipo de profesionales que nos dan todo tipo de instrucciones, pero al final es de verdad imperativo que podamos preguntarle a ese profesional, al menos en el caso de si es de ciencias sociales o ciencias humanas, preguntarle si lo que está entregándonos o aquello en lo que se nos está capacitando está basado en la evidencia. Y en este caso, la terapia de aceptación y compromiso es una psicología basada en la evidencia. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que fundamentalmente te vas a encontrar dos tipos grandes de psicología. La psicología que solamente hace encuestas y se dedica a hacer solamente, única y exclusivamente encuestas, y la psicología que hace experimentos. A eso se le llama psicología experimental. Y eso, el experimental, es la palabra clave para que por favor no se les olvide en todos los campos de la ciencia. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque aquí hago un pequeño paréntesis en el asunto de inteligencia artificial. Yo he dado clases también para AE, que es de los temas que más me han apasionado, es el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque miren, hay una técnica en ciencia que se llama metaanálisis, y los metaanálisis te permiten saber exactamente en dónde está la frontera del conocimiento. O sea, saber quiénes son los científicos y las científicas que están empujando las barreras del conocimiento para que la ciencia como tal suba un escalón más. O sea, ellos son prácticamente los que rompen esa tela que nos tiene como velado el conocimiento, se arriesgan a abrirla y ver qué hay más allá. En este caso, Stephen Hayes, que es el creador de esta terapia, es el que siempre ha estado todo el tiempo guiándonos. ¿Por qué? Porque miren, cuando él recibió eh, este tesoro, este descubrimiento, que es la terapia de aceptación y compromiso, él se encontraba con que solamente había dos dominancias grandes en la psicología, que era el tema conductista y el tema cognitivo. O sea, los íntegramente neuropsicólogos y los psicólogos conductuales puros. O sea, no había más. Entonces él decía, a mí me falta algo, o sea, hay algo que me falta
que la ciencia, que es lo que tanto amo, no me está proporcionando. Y es ese componente precisamente afectivo y emocional, o sea, ese componente para el ser humano, para todos nosotros sin excepción, es decisivo. Entonces, cuando nace esto, él dijo, vamos a hacerlo muy obvio, o sea, pongámosle las dos palabras clave para que la gente sepa lo obvio que es, porque la ciencia funciona así, o sea, funciona a partir de cosas obvias. Entonces, cuando está el tema aceptación, es fundamentalmente, y se los había dicho en las clases anteriores, y vuelvo y lo digo ahora, hay circunstancias que ninguno de nosotros vamos a poder controlar en la vida. O sea, se nos ha enseñado, y más a los que estamos en el tema de ciencia, que tenemos control sobre el mundo y sobre las cosas. Y la realidad es de que cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, un ser amado o alguien que es tu vida se enferma y no hay nada que puedas hacer y te toca ver todo ese proceso doloroso y saber que por más que tú te esfuerces, que es lo mejor, que no hay medicina capaz de ayudarte, ahí es cuando uno siente la impotencia. Y ante esta impotencia es cuando tú te das cuenta que los recursos que son íntegramente neuropsicológicos y íntegramente conductistas son insuficientes. Y cuando son insuficientes, ahí es donde te das cuenta. Hace falta algo más y ese algo más es lo que se llama terapias de tercera generación, que es la de aceptación y compromiso, que es una de ellas, que como les dije, creadas por Stephen Hayes, que se enfoca en todos los rangos poblacionales, excepto que niños y adolescentes se ha enfocado un poco más en virtud de una cosa, en virtud del tema de que seguimos con el mismo error. Yo veo que muchos le están corrigiendo, pero hay otros hogares que no lo hacen. El error de educar a nuestros hijos en que no tengan nada de reconocimiento propio de las emociones. O sea, que sean excelentes estudiantes y nada más. Se les va a poner el caso concreto, dos países, Corea y Japón. Son de los estudiantes, tanto en básica primaria como en media, o sea, secundaria, en donde se registran los índices más altos de suicidio. ¿Y es por qué? Porque claro, o sea, si te enfocas solamente en lo cognitivo, en lo neuropsicológico, ¿dónde va a quedar tu vida afectiva, tu vida emocional, tu desarrollo artístico, tu vida de humor, tu espacio para hacer poesía, para crear literatura, para pintar, para hacer chistes, para compartir con amigos? ¿Dónde queda todo eso? Simplemente muere en virtud de responder a un sistema. Y evidentemente, eh, el hecho de que se suiciden tantos niños en esos países da cuenta de que no solamente producir dinero y producir empleos de calidad a nivel material es lo que cuenta, listo, eso es un aspecto clave. Entonces aquí, en ese aspecto, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando se presenta una conducta maladaptativa, y esto es clave para que por favor lo tengamos en cuenta, es que algo está fallando en el contexto. ¿Listo? O sea, algo dentro del contexto está fallando. Les voy a poner un caso. Cuando, por ejemplo, a mí me pegaba un niño en el colegio, la respuesta que me daban en mi casa, tanto a mi papá como a mi mamá, era, pues vaya y le da más duro al otro chico, y no vuelva acá si no sé, si no me entero que usted le ha pegado más duro. Así me criaron a mí cuando yo era chiquito, porque no sabía otra forma. O sea, yo vengo de un hogar donde era, aprende a defenderte con tus propias manos. O sea, prácticamente así. Y supuestamente eso te hacía más fuerte, pero eso realmente no te hace más fuerte. O sea, lo que hace es de que te vuelves un experto en utilizar el mecanismo de defensa de negación para negar y negar y negar y negar, valga la redundancia todo el tiempo, la realidad externa y la interna, y para ir maquillando el mundo y sobre todo maquillar tu dolor para poder seguir adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno se encuentra una circunstancia que es fruto de las generaciones más un poquito mayores, que es el tema de la guerra. O sea, de hecho, hay una rama de la psicología que se llama psicología de la guerra o psicología de estudios para la guerra, que se enfoca solamente en tratar de entender por qué los seres humanos tenemos esa tendencia bélica cuando no nos falta nada. O sea, no te falta nada y aún así quieres ir a la guerra. O sea, es una cosa, les voy a poner un caso, por ejemplo, Colombia es el país que más, de aquí a América, es el país que más aporta soldados a la guerra de Ucrania y Rusia. Y el segundo es Chile. Y el tercero es Perú. Entonces, ¿por qué esos países están haciendo eso? Y las explicaciones son siempre insuficientes. Dicen que es por el dinero,
que es por la emoción, que es porque les gusta el combate, pero todo esto, en realidad, ¿qué es? Esas conductas maladaptativas en la vida adulta, ¿qué es? Eh, y aquí está la introducción, es falta de regulación emocional y falta de flexibilidad psicológica. Entonces, el asunto de regulación emocional, y es lo que quiero que entendamos, tiene que ser la columna vertebral que atraviese todos los procesos educativos que ustedes tengan de aquí en adelante. ¿Y por qué se los menciono? Porque miren, este aspecto clave, y cuando les mencionaba el tema de la inteligencia artificial, este aspecto es tan clave que ustedes, al igual que yo, así no lo queramos, estamos entrando en una época de un salto tecnológico que yo les puedo decir, yo como investigador no me esperaba un salto así. O sea, yo pensaba que eso solamente ocurría en los libros de ciencia ficción y en las películas. Estaba seguro que eso solamente pasaba ahí. O sea, yo jamás pensé estar vivo para ver el desarrollo de un asunto llamado inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Es de que tenemos que entender ahora que ya no nos relacionamos solamente entre humanos, sino que hay una relación también con la máquina, o sea, con la inteligencia artificial, porque esto les cuento, el primer servicio al que acudieron los primeros usuarios estadounidenses de inteligencia artificial fue al ChatGPT para pedirle que sea su psicólogo de cabecera. Fue el primer gran servicio y fue en un 90% de las ocasiones. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tenemos que aprender a lidiar con conductas maladaptativas en nuestras relaciones personales con humanos reales y también con la máquina, porque eso se los puedo decir yo, porque de hecho no debería decir esto porque si no mi hermana me mata, pero mi hermana menor, que es más chica, mucho más pequeña que yo en edad, ella tiene 2 hijos y todo se lo consulta al ChatGPT. Y cuando le digo todo, o sea, ella es que compró la versión premium y ella, o sea, por ejemplo, el niño vomitó, uno de los hijos que tiene ella, y le toma foto al vómito y se lo pone al ChatGPT y el ChatGPT le dice, ah, pasó esto, esto y esto, tienes esto y esto, acude a tal especialista. O sea, le dice absolutamente toda la información. Entonces, claro, ella se relaciona con el ChatGPT como si fuera su médico de cabecera, su psiquiatra, su psicólogo, bacteriólogo, todo, o sea, todo, 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 absolutamente todo. Y es un asunto que tenemos que empezar a tener en cuenta, y eso es un aspecto clave. El nivel de irritabilidad en nuestros adolescentes y niños va a estar exacerbado, para que por favor lo tengan en cuenta como un marco explicativo lógico. Va a estar exacerbado toda esa irascibilidad por el exceso de uso de inteligencia artificial. Y esto porque vuelve más irascibles a los adolescentes y niños, y ustedes no lo van a entender por qué, porque van a tomar los extremos. O sea, demasiado irascibles y de otro lado, demasiado indiferentes. O sea, fríos, distantes, y es porque cuando se relacionas con la inteligencia artificial, ella te responde todo de inmediato. Y la realidad de nosotros, de las generaciones nuestras, de los que estamos aquí en clase, cómo la vida nos responde. Si, por ejemplo, queríamos, por ejemplo, yo me acuerdo, jamás se me olvida el tiempo dedicado a mi tesis años atrás, que para encontrar un solo libro me podía demorar 3 meses buscando en todas las bibliotecas, yendo, trasnochando, pasando toda la noche. Y me acuerdo que cuando encontraba uno o dos o tres libros que me servían para la tesis, me juntaba con mis amigos a celebrar, comprábamos cerveza, era emocionante, pidamos pizza, compramos arroz chino, porque Nico logró encontrar 3 libros que le sirven para, para su tesis. Que en cambio ahora, imagínense, ahora estoy escribiendo una serie de volúmenes que es para completar los 2 primeros libros míos y necesitaba material del tiempo de la conquista española. Le dije a mi hermano, en esa época que él todavía no se pues, estaba viendo cerca mío, pero ahora ya se fue a otra ciudad, le dije que por favor me prestara la cuenta de él de Grok Premium, que creo que es la inteligencia artificial de Elon Musk, y ellos tienen un sondeo histórico increíble y me dio acceso a libros de la época de la conquista española. Se los juro, yo llevaba 20 años esperando tener acceso, así fuera a uno. Y Grok llegó y me arrojó, en cuestión de menos de 30 segundos, me arrojó 90 materiales bibliográficos. O sea, una cosa que yo en 20 años nunca pude resolver, esto me lo resolvió en cuestión de un par de minutos. Entonces, eso significa que estamos ante un mundo, como les decía, que ha cambiado y nosotros tenemos que partir del hecho de que nosotros, y eso es clave para que por favor lo entendamos, las conductas maladaptativas nuestras, de nuestra historia, de nuestra propia biografía, de nuestra autobiografía como tal, nosotros las resolvíamos en la realidad con tiempo y tratando con otros seres humanos.
Ahora ya no es así. Ahora la población, adolescente y niños, ¿con quién van a tratar el problema? Con ChatGPT. Entonces, ¿aquí en dónde está la clave? En que nosotros aprendamos a desarrollar un ojo casi de halcón o de águila para ir percibiendo esos pequeños cambios conductuales en la forma de actuar de nuestros niños y adolescentes. Eso es un aspecto, pero fundamental. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Y por favor, esto es un aspecto clave. Tengan en cuenta esto para que por favor no se nos olvide. eh, los autos, o sea, el autoestima en nosotros, el autoconcepto, es inmensamente más fuerte en nosotros por lo que nos tocó vivir y por las generaciones de las que somos, de lo que son los chicos actuales. Entonces, por favor, no reflejemos inadecuadamente lo que esperamos de ellos, eh, anhelando que quizás sean como nosotros, porque eso no va a pasar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en ustedes está la responsabilidad de empezar a forjar el carácter de estos chicos y de estas chicas, sí o sí. Listo, eso es un aspecto clave. Aquí viene un tema que me parece que es fundamental porque lo tenemos absolutamente todos. Tenemos que vernos abocados. Se les explicaba yo en la clase anterior lo de los heurísticos, o sea que el cerebro siempre utiliza la vía más corta, o sea, lo que llama la vía del perezoso, para tratar de resolver los asuntos. Y cuando aprendemos algo perfectamente bien, se genera lo que se denomina como rigidez psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que me vuelvo experto en algo y lo domino tan bien, pero con tanta soltura, que no me interesa aprender absolutamente nada más. Y es el error que cometemos cuando conocemos niños y niñas. O sea, esto es, por favor, es un asunto clave. O sea, si llega a tu vida un niño o una niña por tu contexto en donde el que vives, y tienes algún grado de responsabilidad en ayudarle o en educarse, sí o sí tienes que mentalizarte en que tengo que romper algunos patrones míos muy propios de rigidez psicológica. ¿Y eso se hace con qué? Con flexibilidad, que sí o sí la tenemos. O sea, esto se los digo claramente. ¿Por qué? Porque es que, miren, por ejemplo, en el asunto de investigación, a mí, ¿por qué me gusta tanto el tema de investigación? Porque tú te encuentras dos tipos de investigadores. Los que te dicen, yo puedo trabajar en diferentes campos, y los que te dicen, estoy tan sobreespecializado en mi campo, en mi disciplina, que jamás me atrevería a explorar otras disciplinas porque no me quiero salir de mi zona de confort, o sea, de mi zona de rigidez psicológica. Entonces, ojo con esto. Zona de confort es sinónimo de qué? De rigidez psicológica. ¿Es malo eso? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene patrones evolutivos para que una vez que aprende algo y ha demostrado en contexto que puede tener éxito con esa conducta, ¿para qué la va a cambiar si no la necesita? Les voy a poner un caso. Hace unas semanas atrás le preguntaban a Lionel Messi que de qué se arrepentía él en su vida, siendo que lo ha logrado todo como futbolista. Y él decía que precisamente por eso, por haber logrado todo como futbolista, dejó de aprender muchísimas cosas profesionales, técnicas y lingüísticas, como por ejemplo el idioma inglés, porque pensaba que como lo ha hecho todo tan bien en fútbol, no necesitaba nada más. Y dice, me arrepiento de no haber estudiado otra carrera, de no haber aprendido otros oficios, de no haber hecho una especialización, de no seguir estudiando, pero más que nada me arrepiento de no haber estudiado inglés, porque se da cuenta que el mundo no es solamente tus habilidades. Y eso es un aspecto clave para que por favor lo tengamos en cuenta. O sea, nosotros, ya como adultos, tenemos resueltas ciertas cosas que nos permitan tener éxito para estar en donde estamos. Pero ojo con esto, por favor, el niño y la niña que ustedes tienen cerca, resulta que apenas está conociendo el mundo. O sea, ni siquiera tiene habilidades para poder pavonearse y exhibir que ya está en su zona de confort. O sea, no tiene nada de eso porque no tiene todavía habilidades suficientes como para moverse en el mundo y saberse ganar el pan de cada día. No tiene nada de eso. Entonces, es responsabilidad de nosotros empezar a ayudar a estos chicos a que empiecen a controlar una cosa clave, que son los pensamientos intrusivos o los pensamientos
negativos. El cerebro, no sabemos por qué razón lo hace, pero esto lo hace y esto lo tiene súper bien documentado la terapia de aceptación y compromiso en millares de artículos científicos, y es de que el cerebro utiliza pensamientos automáticos y resulta que todos son negativos. O sea, no sabemos por qué el cerebro, por estar quieto, tranquilo, sin hacer nada, mete un montón de cosas. Ya lo decía, de hecho, y aquí cito una doctora de la Iglesia Católica que se llama Teresa de Ávila. Ella decía que la loca de la casa es la imaginación. O sea, eso que llamamos ahora eh, problemas de pensamientos intrusivos o rumia, ya lo decía Teresa de Ávila en ese tiempo, ella una gran filósofa, de que claro, la imaginación es la loca de la casa, y si tú te pones a pensar, la explicación que ella decía, pero ¿por qué? Decía, porque estás demasiado tiempo quieto, sin hacer nada, y de hecho es así, o sea, tú te pones a hablar con otros adultos y te das cuenta que cuando estamos demasiado quietos, nos vienen un montón de pensamientos absurdos y autohirientes, autolacerantes a la cabeza, y la clave que nos dice y nos enseña, y eso yo creo que es lo más importante de todo, que nos enseña la terapia de aceptación y compromiso, es reduzca por favor todo lo que supuestamente es un problema gigante a su justa definición. ¿Qué es? Es el lenguaje. O sea, fundamentalmente todos los problemas del ser humano son problemas lingüísticos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque eh, acuérdense que les había dicho en la clase pasada, vivimos en un mundo de narrativas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo en este momento estoy redactando un artículo que me tiene muy, muy contento, que es sobre cómo mejorar los espacios, el cuidado de los espacios verdes, o sea, los parques y espacios que tengan fauna y flora dentro de grandes ciudades para mejorar la salud mental de los ciudadanos. Esto en virtud de que en Medellín, que es la ciudad donde pues, he pasado toda mi vida, están enfocándose en crear la alcaldía algo que se llama parques lineales, o sea que son las calles que por donde pasas, ahora que se llenas de vegetación y de ardillas en los árboles y de todas esas especies de pájaros que quieras, porque se dan cuenta que no solamente mejora el aire, sino que baja entre 2 y 3 grados la temperatura para que no sea tan calurosa la ciudad por tanto asfalto, tantas construcciones, y aparte la presencia de tanta fauna y flora dentro del casco urbano mejora de forma automática los indicadores de salud mental en la población. Entonces, eh, a mí ese tipo de asuntos me gusta, pero siempre enmarcándolo todo desde neurociencias, o sea, cómo mejorar el cerebro, y en eso me lo he pasado todo el tiempo. Sin embargo, me doy cuenta de que existen otras disciplinas que, aunque no hablen de neurociencias, hacen esto a las mil maravillas, porque por ejemplo el alcalde de Medellín está haciendo esos parques lineales, es la ciudad con más parques lineales, creo, ecológicos del mundo, después de una ciudad china que se llama Sichuan, y todo lo han hecho sin contar con neurocientíficos, ni con psicólogos ambientales, ni nada de esto, sino solamente gente experta en urbanismo verde. Y para de contar. Entonces ahí yo me descubrí de que no todo el mundo, Nico, es neurociencias. O sea, hay gente que trabaja en otras cosas totalmente diferentes y resulta que te resuelve mejor asuntos de salud mental que tu mismo campo. Y eso hiere el ego. Eso a uno lo lastima. Y si te lastima el ego, es bueno, eso es lo que te enseña aceptación y compromiso. Es bueno, ¿por qué? Porque es que miren, no hay nadie más experto en lastimar el ego, y eso se los digo abiertamente, que un adolescente. Y si es una chica, o una niña, tanto mejor, porque la agudeza que tienen mental para detectar defectos en uno son extraordinarios, o sea, son impresionantes. O sea, ellos, por ejemplo, cuando les voy a poner un caso, por ejemplo, en ese momento en mi familia estamos todos demasiado felices, demasiado emocionados, porque una primita mía se ganó una beca completa para ir a estudiar ciencias biológicas en la mejor universidad de Canadá. Y estamos todos felices. Pero ella, como es adolescente rebelde todavía, ni siquiera tiene la mayoría de edad, cuando ya empiezas a decir que estás muy orgulloso de ella de una te suelta la frase, cuando ella está aburrida de tu orgullo, entre comillas, te dice, por favor, ya no te proyectes tanto. O sea, lo que no alcanzaste, porfa, trata de lograrlo, porque es que no voy a permitir que quieras decir que estás logrando todo por medio mío, y te lo dice de frente. Entonces, estos adolescentes pueden llegar a ser muy hirientes, pero en qué es bueno. Esto es bueno en que hay una brecha, y es una brecha que mire que ya estamos sabiendo que nos podemos comunicar con ellos.
Listo, o sea, no vamos a, ¿por qué les digo esto? Porque todas estas técnicas que les estamos enseñando y que hemos visto hasta aquí son totalmente inútiles, no sirven para nada si tú no logras entablar un contacto afectivo con tu niño o con el adolescente que tienes. O sea, si no tienes el suficiente cariño y el respeto y la admiración como para soltarte ese nudo que tiene la garganta, no va a pasar nada. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper la barrera de nuestra supuesta fortaleza, o sea, mostrar flancos débiles a nuestros niños y adolescentes, o sea, que vean que nos cansamos, que nos agotamos, que estamos fatigados, que tenemos rabia, que tenemos también asuntos sin resolver de la niñez y de la adolescencia, que hemos fracasado en algunos trabajos, en algunos estudios, en relaciones personales. Cuando el niño y el adolescente se da cuenta de eso, porque se lo expresamos, nos humanizan. Y el problema es de cuando no nos dejamos humanizar. O sea, cuando no te dejas humanizar, no hay forma de que esto que se llama rigidez psicológica lo podamos romper, lo podamos vencer. Pero cuando yo permito eso, porque lo estoy fomentando y estoy siendo consciente de eso, el adolescente se abre y va a permitir que esas técnicas que estoy recibiendo en este curso les puedan servir para mejorar. Así que ojo con esto, o sea, si no hay comunicación afectiva, no hay absolutamente nada, porque o sea, llevamos por ahí 20 años hablando de comunicación efectiva, 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 no hay comunicación efectiva, eso es un invento si no hay comunicación afectiva. O sea, si la otra persona no te quiere, no te admira y no siente cariño por ti, no hay manera de que quiera dejarse orientar por tus instrucciones. Pues, absolutamente no, listo. Esta otra clave, que es la fusión cognitiva y la difusión, tienen un aspecto clave que se centra mucho en la anterior. O sea, la anterior diapositiva que estábamos viendo engendra prácticamente lo que es la fusión cognitiva y lo que es la difusión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el cerebro no solamente genera sentimientos y sensaciones negativas, sino que es capaz también de ir generando contextos o contenidos, perdón, completos de distorsión. O sea, la distorsión cognitiva puede pasar, y de hecho pasa, de la sensación, de la simple sensación de malestar a contenidos literarios. Ejemplo, yo soy mala persona porque, y le da una explicación racional. Y eso es lo que nos mata como seres humanos. O sea, darle una explicación racional a un pensamiento que apareció de forma intrusiva por un asunto, como les dije, que es íntegramente evolutivo. Por favor, esto, o sea, cuando un adolescente entiende esto, que el pensamiento intrusivo de carácter negativo y autodestructivo y autolacerante aparece porque el cerebro evolucionó así, evolucionó para autosabotearse, para autodañar a la persona. Cuando ustedes aprenden esto y el adolescente o el niño lo tiene pero súper claro, entiende que el cerebro no es como un computador perfecto en todas las ejecuciones, sino que está viciado, totalmente viciado por el componente emocional. Esa es la razón por la cual no podemos equiparar nunca jamás el asunto de cómo recuerda o cómo es la memoria en un cerebro humano versus en un ordenador. O sea, son asuntos totalmente distintos. Entonces, por favor, en este caso tenemos que tener en cuenta una cosa siempre. Toda sensación que tenga el niño o el adolescente de malestar o de bienestar, sí o sí tiene que pasar al siguiente nivel, que es la narrativa. O sea, poder ponerle un nombre y una explicación a eso. Les voy a poner un caso. Colombia, ayer las chicas de la selección Colombia de mayores quedaron campeonas continentales en fútbol. Y resulta que en Argentina se había creado un mito urbano que se difundió por toda Colombia, que se llama, que tiene un nombre, es algo así como la personalidad del futbolista colombiano, que dice que juegas súper bien y todo lo haces súper bien hasta que llegas a la final y te asustas. O sea, llegas a la final y ahí siempre te asustas y te come el miedo y no hay forma de que lo logres justo ya estando para cruzar la meta. Entonces la gente empezó a creer que eso era cierto. O sea, la gente en Colombia empezó a asumir que ese mito que se creó en Argentina era un fenómeno psicológico real
y un fenómeno sociológico del que no podíamos escapar. Entonces, cuando las chicas quedaron campeonas ayer y hace un par de meses los chicos quedaron campeones en sub-17 también a nivel continental, la gente empezó a cuestionarse, a decir, venga, un momento, paremos. O sea que no es verdad el mito del jugador colombiano, o sea que sí es verdad que es capaz de cruzar la meta de primero cuando está de frente para ganar, y resulta que sí. Entonces ahí la gente se dio cuenta, miles y miles de personas, que estamos rodeados de mitos urbanos que gobiernan nuestras vidas. Y ojo con esto para que por favor no se nos olvide, el adolescente y el niño, gran parte de su personalidad está construida en redes sociales. O sea, las redes sociales es lo que construye la vida de los niños y las niñas. Por esa razón, no sé si ustedes lo saben, pero la gente famosa, muy famosa, en este caso los mega empresarios súper ricos, no dejan que sus hijos utilicen redes sociales más de 1 hora al día. No lo permiten. ¿Por qué? Porque saben el daño que esto genera, saben cómo eso va a alterar tus relaciones afectivas, tus relaciones sociales, y no quieren que eso les ocurra a ellos. De hecho, hace poco, inclusive aquí en AE, creo que se pasó una nota de divulgación sobre el caso de Facebook, que lo demandaron y perdió por el tema de que estaba condicionando la vida afectiva de un adolescente y dañándola totalmente, y es que tiene razón. O sea, la responsabilidad es de esta gente, y se los voy a explicar por qué es la responsabilidad de esta gente. Porque es que no son solamente redes sociales, o sea, tengo colegas y muchos que son de neurociencias, exitosos, muy exitosos, que trabajan para estas redes sociales, y lo que hacen es hacer experimentos para saber cómo generar sobreestimulación en, en el cerebro a nivel visual para que estés todo el tiempo pegado de las redes, pegado, 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 pegado todo el día, y condicionado en eso, ¿en virtud de qué? En virtud de que el cerebro tiene una adicción por los colores fuertes y por los estímulos constantes. Ejemplo, y eso se descubrió ya hace muchos años, los casinos. O sea, el casino es el especialista en generar una iluminación que no te permita distinguir si es de noche o de día. Te van dando tragos con un volumen de alcohol lo suficientemente constante como para que nunca te emborraches, y entre cada trago y trago te van dando una pequeña dosis de alimentos que tengan grasa. Ejemplo, carne, chicharrón, chorizos en pequeñas porciones, para que el estómago pueda tener una cobertura lo suficientemente sólida de grasa y no embriagarte, pero sí estar como en el borde, ¿cierto? O sea, como que estoy entre consciente e inconsciente. Entonces, de ese modo, vas a seguir apostando. ¿Por qué? Porque ya no tienes ningún mecanismo de autocontrol disponible y está siendo manipulado. O sea, el casino hace todo esto, pero esa es la hora que ningún casino ha sido demandado por eso. Entonces, imagínense todo el poderío del casino, de los grandes casinos de Las Vegas, en, en esto, o sea, en un dispositivo móvil. Pues la realidad objetiva, para que no se les olvide, es todo el poderío de control social que tienen los casinos, los grandes casinos de Las Vegas, lo tienen este dispositivo. Y una de las aplicaciones más dañinas es el TikTok. Listo, para que por favor lo tengan súper en cuenta. La otra, por favor, que es la aceptación como alternativa al control experiencial. Aquí nos dice que el modelo de ACT, o sea, aceptación y compromiso, desafía la idea, y eso es un aspecto clave, de que debemos de sentirnos bien. Ojo con eso, o sea, prácticamente esta frase inicial de este diapositivo va contra la cultura que nos está, o que está moldeando a la juventud actual. ¿Por qué? Porque yo creo que se los he dicho y vuelvo y se lo repito, porque lamentablemente en mi familia, mis tías, que son casi de la misma edad mía, o sea, y mis primas están criando a sus hijos bajo esa filosofía de que quiero que mi hijo sea feliz y que no sufra. Se los dije la clase pasada y lo digo en todas las mismas clases siempre. O sea, no puedes educar a tu hijo bajo la filosofía de que no sufra y de que no sienta dolor. Porque cuando tú como papá o mamá ya no estés, el mundo se va a encargar de educar a ese niño y a esa niña. Y sabemos que el mundo, y siempre lo repito, el mundo no tiene compasión. O sea, el mundo es como una planadora, entra y te aplasta, y lo hace una y otra y otra y otra vez hasta que ya no puedas levantarte,
hasta que la única cosa que permita que te levantes sea tu amor propio, o sea, que tu amor propio sea tan grande que tú dices, no me voy a quedar aquí y voy a seguir adelante. ¿Esto por qué? Esto es en virtud de que hemos creado, y esto yo sí también muy, le echo mucho la culpa al sistema que han creado, primero los estadounidenses, en la época de entre los años 60 y los años 80, y después los europeos hasta el presente, la Europa occidental, en donde, imagínense, yo me acuerdo, a mí jamás se me olvida, cuando yo vivía en Chile, una vez invité a un asado chileno a un amigo mío alemán que estaba recién llegado, y él decía que no quería carne asada, que si por favor le podíamos dar hamburguesas, pues que las asáramos, hamburguesas, y le decíamos que por qué no quería probar si era carne muy rica que él nunca había probado. Y la respuesta, ustedes no me la van a creer y a mí jamás se me olvida. La respuesta él dijo, es que los alemanes no nos gusta, en general los alemanes jóvenes, los asados, porque nos cansa la mandíbula tanto masticar. Preferimos una carne ligera para no tener que hacer esfuerzo. Yo jamás me olvidé esa respuesta, o sea, me quedo hasta el día de hoy, porque jamás creí posible escuchar algo así, o sea, no disfruto una carne de un asado increíble porque me canso de la mandíbula. ¿Ustedes creen que yo como colombiano le respondería eso a un argentino que me invita a un asado? O sea, primero me muero antes que decir eso. O sea, no hay forma de que ustedes se encuentren que yo vaya a hacer una respuesta de esas. Entonces, La, ah, la dime, salchicha Marita. alemana es rica, Nico. Ah, es deliciosa, pero no No la hay que cambio por un masticar asado mucho, argentino. pero también Lo siento mucho. hay que reconocerlo. Yo soy Ay, Team gracias, Marita. Nico. Yo soy Team Totalmente. Eso, Nicolás. Me apunto al eso, asado. típico. Y sí, Eso, yo soy claro. buena asadora, ¿eh? Yo soy buena asadora también. Sí, 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 tengo evidencias. Sí, 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 es verdad. Me encanta eso. Entonces, Vos, a qué voy con esto? Dime, Marita, adelante. no, quería contarles que, a ver, yo lo voy a Sí, sí, colocar acá sí, en el chat, si me claro, permitís. cuéntanos. Bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho, con el que estoy trabajando ya hace unos meses investigando, que tiene que ver con todo lo que es el propósito, el sentido de vida que dicen tanto, ¿no? Y muchas de las personas que trabajan en el propósito, no solamente en el orden empresarial, que es uno de los que a mí, temas que a mí me gusta, sino también en el orden personal, que hoy un líder necesita, es esta falta de sentido de vida, pero que se debe a que perdimos esos espacios de charla y de reflexión. Cuando vos contabas todo lo que ibas diciendo, ¿no? Diciendo, ¿cómo no es real que la tecnología a todas, en todas las edades, uno no hay edad en la que viera que alguien no está con su teléfono cruzando, llegó gente grande que somos más de la tercera edad y decís que también están como y hemos perdido el tiempo para conversar, charlar y reflexionar, pensar, conocer cómo vive otro sus experiencias, qué le pasó, si la superó, si no. Y esta investigadora que ahí se las puse, realmente es una de las que dice que necesitamos urgentemente, trabajan mucho en lo que es el sentido de vida y propósito en los estudiantes universitarios, que llegan o que muchos siguen una carrera por no tener un sentido de la vida, pero que la mayoría dicen que no lo aprendieron nunca, que nunca tuvieron este tiempo de pensar que era bueno o no era bueno para su vida, qué querían aportar a este mundo. Así que me parece muy interesante lo que es la terapia de aceptación y compromiso, porque decir cuál es el compromiso con la vida, ¿no? Que uno va teniendo. Exacto, Perdón, pero no podía dejar total. de pensarlo No, y no, de querer y me encanta, y me decirlo. encanta. No, no, Ay, te lo agradezco. gracias. No, gracias a ti, Marita. Y cada vez que tengan cualquier idea, prendan el micrófono nomás y me comentan. No se vayan a contener con eso, que es importante también poder escucharlos a ustedes. Entonces, volviendo al tema, eh, ese asunto de que no tenemos la obligación de sentirnos bien para todo, y de hecho, ese no es el propósito para el cual hemos evolucionado, y eso es clave, o sea, no, y eso, esto que les voy a decir contradice todo lo que nos dice la cultura. Y es lo que nos dice la biología evolutiva. Es lo siguiente, no hemos evolucionado para ser felices. O sea, eso es un asunto absolutamente falso que está en contra de todas las ciencias biológicas. O sea, nos enseñaron recientemente, porque eso es reciente, de que tenemos que vivir para ser felices y no. O sea, tenemos momentos de desasosiego, momentos en donde estás totalmente aburrido, momentos en que no le ves sentido a nada, pero no tienes que tomar acciones. O sea, quédate quieto, quédate quieta y permite que te atraviese. Y eso es un aspecto clave de esto, del control experiencial. O sea, permite que te atraviese la experiencia, tanto la buena como la mala, y aquellas que tú no tienes control sobre ellas. O sea, eso es un aspecto clave. O sea, hay montones de sensaciones sobre las cuales tú no tienes ningún control. Les voy a poner un caso.
el tema de la lluvia. Hay gente que cuando empieza a llover sale a mojarse y quedar totalmente empapada de estar saltando bajo la lluvia. Otros, en cambio, dicen, no, si llueve, me meto en mi cama y encima me echo 20 cobertores, 20 cobijas, porque está lloviendo. Otros, en cambio, dicen, está lloviendo, me voy a hacer junto a la ventana y voy a tomarme un buen café o un matecito mientras contemplo la lluvia, que le gusta verla, pero a través de la ventana y estando calentitos. Eh, Otros dicen, está lloviendo, voy a salir a caminar, a trotar, a hacer ejercicio en plena lluvia. ¿Y eso qué significa? Significa que la naturaleza está ahí y es clave que la podamos enfrentar. Les voy a poner un caso. El mito de que nos enfermamos de catarro o de gripa por la lluvia. En mi país, el mito, en Colombia se dice que si te mojas, como por efecto de la lluvia, eso te va a dar gripe o gripa y fiebre y te va a mandar eso a la cama. Sí o sí, solamente por mojarte. Y la evidencia nos dice que no, o sea, que para que eso pase, tiene que haber un virus, sí o sí, o que lo agarras en el ambiente o que lo estabas incubando ya y que por circunstancias quizá climáticas u otras se exacerbó. Pero no es, o sea, si tú estás sano y no tienes ningún virus, no hay ninguna explicación que digan que tú, si vas a salir a mojarte bajo la lluvia, te vas a enfermar. Y yo me acuerdo que a mí jamás se me olvida la primera vez que con mi papá salimos a manejar bicicleta desde Medellín a un pueblo cercano y nos agarró una cantidad de lluvia increíble. Para los que no sepan, Colombia es el país del mundo en donde más llueve. O sea, no hay ningún país del mundo en donde caiga tanta cantidad de agua como en Colombia. Entonces, a mí me acuerdo que llegué y la primera reacción mía, cuando empezó a caer la lluvia, fue decirle a mi papá, pa, necesito que nos pongamos algo para cubrirnos, sí o sí, algo para cubrirnos, taparnos la cara y parar en la primera cafetería para tomar cafecito y resguardarnos y abrigarnos. Él me dijo, no, Nico, ni te vas a resguardar ni abrigar, ni vamos a tomar café, sino que nos vamos a quedar pedaleando más fuerte, más fuerte, más fuerte, bajo la lluvia, y vas a ver que va a ser una experiencia que nunca se te olvida. Y ese aprendizaje para mí, hasta el día de hoy lo conservo, es de los recuerdos con más cariño que conservo de lo que me siguió mi papá cuando era niño, porque me di cuenta que el cuerpo responde ante condiciones adversas y no respondió mi cuerpo solamente sufriendo, sino que después de que pedaleamos mucho, yo descubrí que por más fría que fuera la lluvia, entre más fuerte pedalea, el cuerpo más se calienta por el efecto del esfuerzo físico. Y de sufrimiento pasamos a estar cantando juntos canciones que nos gustaban, vallenatos, canciones de salsa, de merengue, y cantando todo el camino durante horas. Y ahí fue donde yo descubrí que no todo aquello que parece malo y que nos han dibujado como malo es realmente malo, sino que es la impresión que nos hemos hecho de eso. ¿Ven? Entonces, por eso aquí está el tema de la aceptación como alternativa, o sea, permitirle a nuestros adolescentes y a nuestros niños atravesar las circunstancias y, si es posible, nosotros acompañarlos para que ellos vean que eso que parecía un infierno, en realidad simplemente es un día malo. Y cuando tú aprendes eso, o sea, que esto que parece horrible y que parece que se me acabó el mundo, en realidad solamente fue un día malo y seguramente mañana ya no va a haber ese problema o va a disminuir o va a desaparecer, te das cuenta de una cosa, y es de que la gran mayoría de problemas humanos son inventados. Y de hecho la psicología lo ha probado así. El 99% de preocupaciones humanas nunca tienen lugar en la realidad. Jamás pasan, y eso se los digo ¿por qué? Porque tengo una tía mía que se acabó de jubilar, es enfermera, y ella tiene una obsesión con el tema de lavarse las manos. O sea, ella piensa que tiene que lavarse las manos para todo, y se obsesionó tanto con eso que mi tía ya no hace ningún deporte, no se ejercita en nada, está ya muy, muy gordita, muy obesa, y su única obsesión es que siempre esté lavada las manos y que el lugar donde esté higienizado. O sea, ella anda con un spray y lo riega por todas partes, diciendo que tiene que es que para matar ácaros, virus, y si llega un mueble, saca un tarro y lo echa que es para matar ácaros, para lo que sea, porque está sugestionada con eso, porque toda su carrera fue trabajando en salas de urgencias. Entonces, como estaba todo el tiempo esterilizando, pasó eso a la realidad y no se está dando cuenta que eso es
un sesgo que le está condicionando a ella de no encontrarse con la vida como es. Y de hecho eso es lo que tiende a pasar. Listo. Este aspecto que yo creo que lo conocen todos, que es el mindfulness, es una técnica oriental que adaptamos en Occidente en virtud de que nos dimos cuenta en Occidente en los años 60. Se dieron cuenta los terapeutas cognitivos que todo esto que hacen los orientales para manejar el dolor, el sufrimiento y también para generar más sistemas de autocontrol y sistemas de compensación, no eran un invento religioso, sino que son en realidad técnicas terapéuticas de manejo y que son ampliamente exitosas. Y ahí fue en donde descubrieron los neurocientíficos que los orientales hacían una cosa que a mí a día de hoy me parece, pues la veo como uno de los grandes descubrimientos del mundo, y es que cuando los neurocientíficos encontraron que los orientales están en condiciones y en capacidad de, gracias a la meditación, tanto hindú como budista, de desconectar los sensores de dolor del cerebro para anular tanto el dolor como el malestar y la incomodidad. Ahí fue donde se dieron cuenta acá en Occidente, o sea que la cantidad de dolor y sufrimiento es real, viene de afuera, pero soy yo quien decide qué tanta proporción dejo pasar o si la corto totalmente. Y eso es absolutamente cierto. Les voy a poner un caso. Yo estoy utilizando este mindfulness como técnica en este momento, ahora en mi país, porque justamente ahora acabo de pasar la primera vuelta de elección y hubo pues casi que un empate técnico, y en un par de semanas es la segunda vuelta, que ahí sí se define el resultado, sea lo que sea. Y la violencia en redes sociales se incrementó de una manera, pero absurda. Entonces yo qué dije, voy a desconectarme totalmente de redes sociales durante el tiempo que duren las elecciones. Y no le he contestado a nadie, o sea, excepto a Marita y a Cristian, porque son asuntos de trabajo, de lo que me gusta, pero se los juro, ni siquiera a mis primas que me están escribiendo les estoy contestando nada, porque está el ambiente politizado tan violento, que yo sé que tengo un arma que es terapia, aceptación y compromiso, sé que tengo esta otra arma súper especializada que es mindfulness, así que está en mí decidir si me dejo envenenar y meterme en esto de forma innecesaria o si vivo campante, feliz, saltando de aquí para allá, recolectando flores en el lugar del campo donde vivo y tomando un cafecito feliz. Pues me fui por esa opción y la estoy disfrutando y no pasa nada. Ese es el asunto. O sea, estoy disfrutando, los demás se envenenan con temas políticos, Nicolás vive tranquilo, vive feliz en lo suyo, que es las neurociencias, que es lo que le gusta, disfrutar del campo, y no hay ningún tipo de afectación. Entonces, por favor, cuando quieran practicar mindfulness, háganlo, por favor, háganlo, que solamente que ustedes los vean hacer mindfulness como técnica, y si quieren después me pueden escribir el correo y les paso manuales completos sobre cómo hacerlo de 0 a 100, porque es que el mindfulness, para que me entiendan, no es solamente una técnica y ya, o sea, el mindfulness es una forma entera, es un paradigma para ver el mundo. Alguien levantó la mano, qué pena. Sí, Adelante, Liz. Eliel. ¿Querés abrir tu Adelante. micrófono, Eliel? Sí, mi consulta es, supongo que esto también regulado, no es que es un desentendido de la política, sino que ahora, como está caldeado, Exacto, regula. eso, Claro, yo eso, porque, es porque están en el pico más alto. Ajá. bien, yo porque, O sea, claro, tengo una está en un pico diplomatura brutal, si no, no. en ESI, acá en Argentina, no sé si conoce, y es como que la contraposición es un River o Boca, ESI o educación Ah, emocional. Y yo he hecho claro, diplomatura claro. de ambas Ajá. cosas, y la Ah, inteligencia emocional está vista como que es individualista. Y como que te desentendés y mindfulness y se está prendiendo fuego todo o te quieren explotar en el trabajo y haces inteligencia emocional y listo, ¿viste? Pero creo que es siempre un balance entre... sí, o es una mirada, me parece errada de Eliel, ¿viste? Nosotros tenemos acá a Andrea Vázquez, que es la especialista en mindfulness, tenemos por supuesto muchos especialistas en inteligencia emocional y es todo lo contrario, es realmente regular las emociones, que es lo que un poco voy Ujú. viendo que todas las filminas tienen una parte práctica, que después va a estar bueno leerlo, y no tiene nada que ver con desentenderse, ¿no? Ser individualista, todo lo Ujú. contrario, me parece que...
Pero bueno, como siempre, viste, depende de quién lo transmite, cómo lo transmite, realmente es muy necesario realmente que podamos regular nuestras emociones y a partir de ahí ser mejores humanos, porque cuando estamos pasados de estrés no somos la mejor Claro, versión. exactamente. Gracias, Es que Eli. imagínense esto. O sea, si tú llegas a tu entorno familiar y están todos con los ánimos exacerbados y violentos, y llega alguien como Nico, que está totalmente relajado, ¿qué voy a hacer yo? Inmediatamente llego y quedan neutralizados todos esos índices de posibles agresiones, solamente porque no estoy enfocado en el pico máximo de violencia. Ojo con esto, o sea, a mí me encanta el tema político, de hecho lo he estudiado, tengo publicaciones sobre eso porque es un tema que nos atraviesa como humanidad, pero también entiendo que como seres humanos tenemos unos pics máximos de violencia y agresión, y cuando sé que eso se acerca, cambio totalmente la pauta mía de comportamiento, porque sé y entiendo, por ejemplo, esto lo entendí con mi hermano, que él ya ahora ya cambió eso, pero antes mi hermano era fanático del fútbol, así como Boca River, y estaba metido en todas las peleas. Después maduró y se dio cuenta que eso, o sea, nosotros nos sentamos a tomarnos unas cervezas y me dijo, Nico, hubo como 20 veces que casi me mataron solamente por defender el escudo, y decía, solo Boca, y le daba besos así, y después se daba cuenta que eso no tenía sentido para absolutamente nada, pero apenas ahora cayó en cuenta que él puede seguir yendo al estadio sin necesidad de ir a pelearse con el otro bando. Pero se los juro, pasaron como 15 años de maduración, o sea, no fue un proceso inmediato, pero ver que está ya en eso me da mucha alegría, porque el consuelo para mí es ver que la gente sí es capaz de salir de sus situaciones y de sus dilemas de rabia o de ira, y estar en una posición más humanizada. Eso sí es una realidad. ¿Alguien más levantó la mano, si no estoy mal? Y Dani había levantado la mano, Ah, ¿no? ah, ¿No? no, Sí, me equivoqué. sí, no, no, sí, era en realidad porque lo de Liel me llevó a ver que es de acuerdo a cómo la mirada que se tiene sobre la inteligencia emocional, porque también está desde lo constructivo, desde que está más desde el contexto social, entonces tenés las dimensiones culturales, sociales, históricas, y tenés esa otra mirada más individualista, es lo que me pasa a mí. Yo creo que hay un balance entre una y otra. Sí, Gracias, Dani, por compartir la sí, yo mirada tengo también también. la diplomatura en inteligencia Claro. emocional de Asociación Educar y me pasa esto, o Ah, sea, y tengo una diplomatura de educación emocional y ESI, entonces como basta de pelearse. Creo que Es la que ah, debería ser discusión, así. claro, creo que Nosotros, la discusión está en que quieren sacar a ESI para poner educación emocional cuando deberían claro. incluir las dos. En sí, fin, pero totalmente, bueno, es importante totalmente. entender que uno tiene que aceptar las diferentes miradas, tratar de transitar y ver qué hace para construir estos contextos más humanos que tanto necesitamos. Nico, yo no te quiero poner nervioso, pero son 20 y Sí, ya, cincuenta ya, y seis. listo, Yo ya, para que vayas vamos, avanzando, Mari, sí, lejos voy de avanzando, listo. apurarte, Nico. Sí, 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 gracias, Marita. Bueno, en esta, eso es muy aspecto clave, lo voy a explicar a nivel teórico en 3 puntos sencillos. Es el yo, o sea, somos nosotros, o sea, eres tú como individuo, pero resulta que el yo como tal, el aporte que hace la terapia de aceptación y compromiso, es de que no eres solamente tú como un organismo aislado. Y esto me parece que es de los aportes más bonitos que hay en cuanto a contribuir al diálogo con los demás y a la vida comunitaria, y es de que el yo como contexto es cuando tú eres capaz de pensarte, y de hecho todos lo hacemos, como parte del grupo. Ejemplo, por ejemplo, yo me pienso como parte de AE, pero ya no lo pienso como era en un principio. Antes decía AE la institución, ahora veo el yo mío, Nicolás, en AE como familia. Después de eso empecé a ver yo cómo aporto a AE para que crezca más, cómo aporto para que se pueda fomentar más estas habilidades que tengo en pro de AE, a quién puedo ayudarle de forma incondicional y sin ninguna contraprestación, con todo el cariño del mundo. Entonces ahí te vas dando cuenta que ya no eres solamente tú en función de comer, beber y tus funciones fisiológicas, sino que ese yo se expande a otros. Entonces este aporte de que Eso se entendamos que llama el yo, ponerse la camiseta. eso, exacto, 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 ponerte la camiseta. Entonces, cuando tú te entiendes ya en ese yo, frente a los demás, ¿qué entiendes? Entiendes una cosa que es clave, y es de que la vida del ser humano no transcurre en soledad. O sea, la vida del ser humano, por más solitario que tú seas, transcurre sí o sí dentro de una red de más individuos.
Y entre yo más conciencia tenga de poder servir al otro, así sean pequeños detalles, más voy a permitir que haya calidad de vida entre nosotros. Eso es un aspecto clave. Lo otro, el yo como contenido. Y ese aspecto es fundamental, la literatura. O sea, cuando leemos un libro, yo sé que todo nos ha pasado, tú llegas y lees un texto y a veces te encuentras que te identificaste con el personaje o con uno de los personajes de la historia. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos la capacidad de llevar nuestro yo a diferentes narrativas. O sea, tanto que sea el protagonista, como que sea el antagonista, o como que sea uno de los personajes menores, pero somos capaces de salirnos de nuestro cuerpo fisiológico y movernos hacia otras historias. Y eso es un aspecto fundamental, porque ¿qué es lo que nos va a permitir entender frente al dolor y el sufrimiento y sobre todo frente a las circunstancias inexplicables del mundo? Nos va a permitir entender que yo decido qué posición y qué interpretación tomo de aquello que me ha pasado. ¿Listo? Eso es un aspecto clave. Aquí les voy a poner el caso de los niños TDAH. La evidencia experimental indica de forma casi que infallable de que cuando al niño le dices que tiene TDAH, el niño exacerba automáticamente esos síntomas y los aumenta año tras año y va empeorando entre más le dices aquello que supuestamente es su diagnóstico. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que etiquetar a otras personas, en lugar de ayudar, lo que hace es que esa persona crea que esa etiqueta es su identidad y lo obliga a comportarse bajo esa única etiqueta, razón por la cual exacerba todos los síntomas de dicha etiqueta, valga la redundancia, y no sale de ahí. Entonces, por favor, tengamos muchísimo cuidado con la etiqueta, y ojo con esto, que eso no se lo esperan, tengamos demasiado cuidado con la etiqueta buena, o sea, con decirle siempre al otro, eres el mejor, eres excelente, porque aunque ustedes no lo crean, psicológicamente, a nivel más subconsciente, eso genera en las áreas corticales del cerebro que el cerebro siempre te esté bombardeando con una idea, y es de que yo nunca puedo ser menos que excelente. Y eso es un daño psicológico terrible, porque siempre el mundo te hizo que eres excelente, por ende nunca puedes descansar, nunca puedes fallar y nunca te pueden ver como un humano como los demás. Entonces, por favor, recuerden, el yo se expande, o sea, ustedes se expande y se expande hacia todos los contextos, pero está en tu determinación, en tu decisión, decidir hacia dónde me quedo con las narrativas en las cuales estoy moviendo mi vida. Ya lo decía Eliel, por ejemplo, decía, es que tengo dos discursos, ¿y cómo los hago para conciliarlos? Y es que se agarran unos con los otros, porque realmente así es como funciona el mundo. O sea, tienes narrativas, pero que tengamos la virtud de ser capaces de abstraerlos de ahí, de sustraernos totalmente y de ver un discurso es una y la otra es otro discurso y las separo y las comparo. Eso es el yo frente al contexto y frente al contenido. Y eso es algo, como les dije, que describe la terapia de aceptación y compromiso. Es un don y una virtud con el que nacemos y que tenemos, pero que hay que enseñarles a nuestros niños para que lo puedan dominar. Listo. Lo otro, los valores como dirección de viaje. Eso es una cosa clave. O sea, el sistema de valores, sí o sí, hay que enseñarlo. O sea, el sistema antiguo de valores, en donde se te decía a ti que las cosas valen y que tienen significado y que existe el amor y que existe la compasión y que existe la servicialidad y la donación. Cuando tú enseñas ese tipo de valores, eso van a formar la brújula para que tenga una ruta de viaje nuestros niños y adolescentes para cuando ya no estemos. O sea, que el niño y el adolescente que tú estás educando, que sepa que cuando tú ya no estés, tú le dejaste un norte lo suficientemente claro para que se pueda mover. Les voy a poner un caso. Yo siempre lo digo en todas mis clases. El profesor que a mí me inspiró para meterme en investigación, él se llama Stefano Vinacchia, es un profesor italiano, el de Roma, pero radicado en Colombia. Y gracias a él es que a mí me gustó el tema de investigación. Entonces, cuando tú eres una inspiración para los demás, pero una inspiración buena, una inspiración positiva, y no es de la imposición, sino una inspiración de verdad hacia moverte a hacer algo bueno por los demás, hace que tú tengas un valor que te dé un norte.
Y ojo, cuando esto te da un norte, te hace que seas más libre, te hace una persona más valiente, te hace mucho más leal, te hace más creativo y obviamente te permite ser más respetuoso hacia los demás. Listo. En la otra, la acción comprometida como un paso concreto. Esto es algo que se relaciona en neurociencia con lo que se llaman eh, todo el concepto preoperatorio. O sea, lo preoperatorio que es, antes de yo llegar y decir voy a apagar el computador, el cerebro tiene que decir la orden de que le va a mandar la instrucción al dedo y de que el dedo se va a dirigir hacia el botón y lo va a oprimir o lo va a apretar. O sea, preoperatorio. Y de ahí sale y se dirige la instrucción y lo hace. Entonces, ¿en dónde está lo lindo de este descubrimiento de la terapia de aceptación y compromiso? Que han encontrado que cuando yo me comprometo mentalmente, pero con toda la determinación del mundo, ya comprometerme mentalmente, así en la realidad no haya ejecutado nada, ya es el primer paso. O sea, el primer paso no es que me vean que hice en la realidad. El primer paso es de que en mi mente yo fui capaz de alegrarme y ponerme contento por saber que voy a ejecutar este paso. Así lo haga mal, así lo haga incompleto. Y esa es la clave. O sea, que le digamos a nuestros niños y adolescentes a que aquello que se comprometieron a hacer, lo hagan y tienen que verbalizarlo. O sea, decirle a su niño o adolescente, decirle, Mateo, Juan, Mariana, hazlo, así sea solamente un 1% de éxito en el 100% que tenías proyectado lograr. Ejemplo, que se quería inscribir a una carrera y en su cabeza se mentalizó a terminar de primero. Y resulta que eran 20 participantes y terminó de 21. No importa, pero cruzó la meta. ¿Ves? O sea, que pueda focalizarse en que no todo es ganar, sino llegar y ponerse metas. O sea, cuando aprenden a ponerse metas y la meta ya la has conquistado en tu cabeza, ya es un paso ganador. Aquí les voy a poner un ejemplo que yo creo que es el mejor ejemplo de todos, es el de Nikola Tesla, este gran inventor. Él hacía una cosa que nadie más hacía en el mundo, era que los planos eh, ingenieriles y arquitectónicos, él nunca los dibujaba, sino que los hacía en su mente y decía que si estaban en su mente era porque ya estaban perfectos. Y nunca los dibujaba. O sea, siempre encargaba a alguien que los dibujara, porque él decía que si en su mente estaba bien, en la realidad sí o sí tenía que funcionar. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me convenzo de algo y hago todo el plan, desde A, B, C, hasta la Z en mi cabeza, y lo pego en mi cabeza y tengo éxito, así en mi cabeza solamente haya logrado A, B y C, y no llegar hasta la Z, lo importante es que lo hiciste y superaste A, B y C. La próxima vez que te enfrentes a ese desafío, pequeño Mateo, pequeña Juanita, ¿qué te vas a encontrar? Que no vas a vencer A, B y C, sino que llegaste hasta la J. A la siguiente vez, hasta la X. Ah, ahora llegué hasta la Z. Después de 4 o 5 intentos, pero lo hice. ¿Por qué? Porque me mentalicé que las cosas y el éxito como tal requieren tiempo, requieren esfuerzo y requieren aprender a caer para luego levantarse y seguir combatiendo. Eso es un aspecto clave que tenemos que enseñarles a nuestros niños y adolescentes. Lo otro, y esto es un aspecto clave, la trampa de la motivación. Puede ser que se motivó hoy y mañana no. O sea, dejen que el cerebro tenga la inercia, o sea, que no le tengamos miedo de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es que estás motivadísimo hoy, pero motivación increíble, voy a cambiar el mundo, al día siguiente ya no quiero hacer nada, me quiero morir. No importa, le dices a Juanita que se levante de la cama y que como iba a correr 10 manzanas, lo haga, así lo haga llorando y deprimida. Que después cuando vuelva se va a dar cuenta de una cosa clave, y es de que no tienes que hacer las cosas por motivación y de que tu cuerpo es capaz de obedecer a tu cerebro sin necesidad de motivación. Cuando el adolescente descubre eso, y les puedo dar mi palabra de esto porque yo lo veo y lo he visto a lo largo de al menos 2 décadas, el adolescente descubre que no tiene límites, porque descubre que el tener éxito no depende de su tristeza o su felicidad, sino de que sea capaz de ejecutar pese a la tristeza, pese al dolor, pese a la felicidad, pese a la alegría. O sea, independientemente de la valencia positiva o negativa que tenga, que él sepa que estar motivado intrínsecamente no es condición sine qua non o condición suficiente o indispensable para decir que esto me amarra y me ata para no continuar, sino que si no lo tengo, igual lo hago, igual venzo, igual derroto
a la circunstancia, listo. Lo otro es desenredar pensamientos. Esto a mí me encanta esto porque de los primeros que yo escuché hablar de esto y me pareció fascinante fue el difunto Papa Francisco, que él tenía mucho contenido académico como buen jesuita y él tenía un componente psicológico que es de ACT, íntegramente de ACT, que él decía, es indispensable que tengamos momentos en el día para desenredar pensamientos. Y cuando yo lo escuché de él y vi que utilizaba una técnica psicológica que él mismo la descubrió sin haber leído nada de esto y la utilizaba para poner las cosas en sus justos términos, en sus justas medidas y proporciones, me di cuenta que evidentemente hay personas que tienen esa capacidad de desenredar el pensamiento. Ejemplo, eh, tú eres, lo que yo les decía al principio del artículo que estoy escribiendo de las zonas verdes en ciudades. Tengo un problema con el artículo y es de que quiero saber qué tanto la neuroeducación aporta para que la gente, los ciudadanos de grandes urbes, acudan más a esos verdes para mejorar su calidad de vida. Entonces ahí tengo el problema. ¿Qué hago? ¿Me quedo centrado solamente en la postura formativa mía, que es la neurociencia, o soy capaz de desenredar ese pensamiento y migrar a otras partes que me dan solución? Y estoy optando por eso, por migrar a otras disciplinas científicas que me pueden resolver más fácil. Y lo mismo es con el tema cotidiano, o sea, con lo cotidiano, yo que me di cuenta, miren, por ejemplo, en el caso mío, yo antes pensaba que la vida estando fuera de Medellín era una vida imposible. O sea, para mí era impensable. Ahora que vivo a un par de horas de la ciudad, que vivo en el campo, me doy cuenta que todos los problemas que yo tenía eran enredos de pensamiento. O sea, hacía una bola gigantesca, casi como un efecto de nieve, en nudos por aquí, nudos por allá, y no solucionaba nada, sino que me quedaba en la queja y en lo principal que no podemos permitir, que es que caiga en la rumia el niño o el adolescente, o ustedes mismos, o sea, todos nosotros, en la peor rumia de todas que existe para el ser humano, es en decirnos en el cerebro, de forma automática, eso es demasiado difícil. Por favor, eliminemos de nuestro cerebro eso, no importa la edad que tengamos, o sea, nada es demasiado difícil. Eso es un sesgo cognitivo que lo único que hace es inhabilitarnos, bloquearnos e impedirnos pasar a la acción. Listo. La otra, el manejo de la ansiedad social con aceptación. Eso es un aspecto clave. La ansiedad social, para que no se nos olvide, es lo que domina la vida del preadolescente y del adolescente. O sea, vivir en estado constante de ansiedad social es lo que define casi que la identidad y la existencia del preadolescente y del adolescente. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues entender y aceptar que es una realidad eh, inequívoca de los chicos y de las chicas mientras se van desarrollando, mientras van generando su propia identidad, pero aquí es donde nosotros debemos enseñarles a ellos a tres cosas: a hablarse a sí mismos, a preguntarse a sí mismos, y la tercera, que es la más importante, que ellos tienen que entender, que por más vida comunitaria y social que tengamos, resulta que cada ser humano es único. Y si eres único, significa que eres auténtico. Y si eres auténtico, significa que nadie más en el mundo es capaz de hacer las cosas como tú las haces. Y cuando un adolescente o un niño entiende eso, eh, introyecta un valor de que él de verdad es especial. O sea, de que él no es lo que le han dicho en el colegio, que es un bobo, que es un tonto, que no vale nada, que es menospreciable, que vale menos que los demás. No, aprende a expulsar eso y aprende que su autenticidad es un valor especial que lo hace único y que va a trabajar por eso. Una vez que la persona entiende que es auténtica, automáticamente se siente tranquilo y los niveles de ansiedad comienzan a desescalar. Otro aspecto clave, por favor no se nos olvide, la valentía. O sea, la terapia de aceptación y compromiso hace énfasis constante todo el tiempo en la valentía. O sea, que tú seas capaz de que, por ejemplo, listo, odias el inglés y no sabes inglés nada. Pero ¿qué pasa si aprendes 5 palabras por semana? Arriesgate, nadie te dice nada. Solo 5 palabras por semana. Y vas sumando y resulta que ahora ya sabes, al cabo de un año, que pasa rapidísimo, aprendiste 365 palabras y las sabes pronunciar perfecto. Y la gente se confunde y cree que eres bilingüe, totalmente bilingüe. Pues, ¿qué pasa si ya con esas 365 le agrego conectores y pronombres aprendido una por una cada día? Te vas a dar cuenta que
a ese acervo lingüístico le pongo todas las conexiones necesarias para armar frases. O sea que algo que parecía imposible, en 2 años ya pasó a ser un hecho. Eso es, por favor, un aspecto clave. Listo. Lo otro, este es un aspecto, por favor, fundamental, y esto es porque lastimosamente tenemos una herencia judeocristiana que nos marca muy fuerte el asunto de la culpa y el autojuicio. O sea, ser muy duros con nosotros mismos. O sea, somos muy duros con nosotros mismos y nos volvemos duros, muy duros, y casi que como si fuéramos de acero con los demás, y eso no hace absolutamente nada de bien, sino que de hecho eso es una barrera. Entonces, por favor, la culpa, evalúenla así, porque ACT te lo dice, agarra la culpa, ponla en una idea, en un párrafo escrita, por lo que sientes culpa ahora. ¿Y qué es la culpa? Y te das cuenta que la culpa en realidad no es nada. Es un pensamiento automático en donde tú te juzgaste muy duramente por algo que hiciste y que seguramente no pudiste haber resuelto de una forma diferente en la época o momento en el que lo hiciste. Lo mismo es el autojuicio. O sea, estar todo el tiempo llevándote a un tribunal. No sé si ustedes vieron, eso se los digo así para que lo tengan clarísimo. La lista de Schindler, en la lista de Schindler, esa película maravillosa, hermosa, que la protagonista es Liam Neeson, la culpa y el autojuicio del protagonista es brutal, o sea, es una cosa brutal. ¿Por qué? Porque tiene un complejo mesiánico que él cree que él es el salvador del mundo. Y ACT, ¿qué es lo que te enseña? Lo contrario, o sea, tú puedes ayudar a los demás hasta un límite, pero ese límite que te enseña que tú no eres un Dios, o sea, tú no eres una deidad, tú no eres un salvador del mundo, o sea, si la vida te dio la oportunidad de salvar 10 personas, lo hiciste, pero ojo con esto, no porque seas un Dios, no porque seas alguien especial o un superhéroe, sino porque la vida te dio esa oportunidad. Entonces, ojo con esto, ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos tiene que involucrar sí o sí liberarnos de la culpa y del autojuicio. Y se los digo, cuando ustedes sueltan eso, la culpa y el autojuicio, todo va a mejorar indudablemente en sus vidas. Listo. Este que yo lo hablamos al principio, y de hecho yo me había adelantado, es la flexibilidad en la época de las redes sociales. O sea, ¿qué es? Todo se reduce a esto. O sea, si a mí no me dan un like, yo no valgo. Ustedes no van a creer esto, pero al menos acá en Medellín y también en Bogotá, la gran mayoría de adolescentes y de niños y niñas reducen toda su vida a que si no les dan un like, su vida no vale nada. Y por ende son rechazados. Y como son rechazados porque no les han dado like, entonces ya, ¿para qué seguir viviendo? La pregunta que ellos se hacen. Entonces, por favor, entendamos una cosa que nosotros no hemos sufrido y no hemos padecido. O sea, nosotros tenemos que ser flexibles con nuestros niños y niñas y adolescentes de acuerdo a la realidad existente de otro universo, que son las redes sociales. Y yo siempre lo pongo así, es otro universo, porque en realidad el niño o la niña vive en otra parte y tú no lo conoces ahí. O sea, ya estaríamos hablando casi que de un yo digital, porque lo que hace tu niño, tu niña o tu adolescente en redes sociales, y tú vas y lees lo que pone, se los garantizo que ustedes van a decir, no lo conozco. O sea, te lo juro que no te reconozco, no te identifico, no sé qué es lo que pasa, y es porque ahí no tienen, en redes sociales no tienes nada que te contenga, nada que te limite, listo. Entonces, por favor, tengamos flexibilidad con nuestros niños y niñas y entendamos que su identidad está totalmente moldeada por las redes sociales. Y aquí viene lo clave. La clave es, tenemos que empezar a sacar cantidad de minutos y después de horas de consumo de redes sociales si queremos generar caracteres fuertes y resistentes y sobre todo resilientes en nuestros hijos e hijas, primos, sobrinos, porque si permites que redes sociales sea lo único que lo eduque, no va a tener ninguna técnica psicológica de protección ante el mundo que se le viene. Listo. Este que es de las rabietas y las emociones explosivas en niños pequeños, eso es un clásico. O sea, el clásico es la rabieta y la emoción explosiva. Lo que nos dice la psicología, ya desde los años 50 no se ha modificado en nada y ACT no la ha modificado en nada, sino que simplemente la readapta y la reconvierte a que, a que cuando está teniendo la rabieta debes dejarlo. O sea, déjalo que lo haga sin verlo, sin hablarle, sin decirle nada. ¿Para qué? Para que vea que no recibe ningún tipo de estimulación de tu parte. Y más que nada, por favor,
no desfigures tu rostro. O sea, que tu rostro no se vea en ningún momento alterado. Porque si te ve alterada levemente, va a volver a emplear la misma técnica, solamente que le aumenta el doble de decibeles en potencia, más pataleta con brazos, más patadas, más gritos, para saber en dónde está tu punto de quiebre. En Colombia esto le decimos medirle el aceite, o sea, probar hasta dónde está tu límite de quiebre y lo van a hacer con absoluta seguridad. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. El adolescente y el niño no saben nada de psicología, pero sí saben leer el lenguaje, y especialmente ese lenguaje emocional en nuestros gestos. Entonces, por favor, no modifique su rostro, no se retuerza, no haga caras, no haga gestos. Si te ve que te retraes de hombros, ya sabe que perdiste. Si ve que te cruzaste de brazos, tú ya perdiste. Entonces, por favor, el manejo de la imagen es clave. Haga de cuenta que no existe. O sea, haga de cuenta que usted está en su cocina, tranquila, disfrutando un mate, un café, y que no hay nadie. Y cuando él tiene esa sensación fantasma de que no hay nada ni nadie, porque tú estás totalmente impávido y relajado, ahí se da cuenta que la técnica de rabieta y de emoción explosiva no funcionó. Por ende, tiene que utilizar otra técnica. ¿Y cuál es la técnica que le queda? Hablar. Y ya cuando habla, ahí ustedes entran a ganar y a dominar el panorama completamente. Listo. Esta que es el miedo al fracaso y el perfeccionismo, es un asunto que tenemos que educar, y en eso yo sí voy a ser muy, muy enfático en nuestras culturas latinoamericanas, porque yo lo veo en Colombia y no me gusta. Creo que en Argentina también pasa y en México también, de manera muy, muy fuerte, y es de que se pone sobre el hijo mayor toda la responsabilidad del éxito. O sea, el hijo mayor, la hija mayor, y más que es la hija, más que el hijo varón, la hija tiene la responsabilidad de ser perfecta en absolutamente todo. Entonces, por favor, en eso, asunto de perfeccionismo, borren eso del mapa respecto de hijas mayores y de hijos también mayores. Y por favor, en el asunto del miedo al fracaso, dejen que el adolescente fracase, o sea, déjenlo que experimente el fracaso, pero ojo con esto, muéstrenle la consecuencia que tiene el fracaso. O sea, yo les había dicho a unos alumnos de AE en un curso anterior que me estaba viendo una serie viejita hace 20 años que se llama Evergood. Y en la serie Evergood, es una serie norteamericana, eso, hay alguien estos años de que la ha visto. Hay dos chicos que son hijos de médicos, de los dos médicos más exitosos del pueblo. Hay Andrés haciendo señas de que la vio. Y fracasan en todo, en absolutamente todo, porque como son hijos de papás ricos, entonces quieren fracasar en todo y fracasan en todo y terminan de camareros prácticamente ambos. Y termina la serie porque es el último capítulo y por educarlos que no tengan miedo al fracaso, pues fracasan en todo porque no les enseñaron que el fracaso también tiene una consecuencia. Y es de que cuando te dedicas solamente a fracasar, resulta que el fracaso en ciertas situaciones de la vida no tiene vuelta de hoja. Como por ejemplo ese meme que dice, ay, justo hoy vino al colegio Messi, te lo perdiste. Eso no va a volver a pasar en tu vida. O sea, si Messi fue a tu colegio y todos se tomaron foto con Messi, te lo garantizo que eso no va a volver a pasar en la vida. Lo mismo en las grandes oportunidades de la vida. O sea, el adolescente tiene que aprender que si no va a perseverar y no va a sufrir y no se va a esmerar al máximo en lograr una oportunidad que la vida le está dando, aunque fracase, listo, no contengas nada de dolor, de rabia con ese fracaso, pero ten en cuenta que difícilmente vas a volver a tener una oportunidad de estas. ¿Por qué razón? Y le explicas cómo funciona la sociedad piramidal, que es una cosa objetiva, y ahí va a entender que si volver a fracasar, se lo va a pensar dos, tres, cuatro veces antes de hacerlo. Listo. Lo otro que es construir una vida rica en valores, es un aspecto clave, por favor. Y ya con eso voy cerrando. Tiene que, o sea, tenemos que, los valores que nos imprimieron a nosotros de niños, no los dejemos morir, por favor. Y esto, yo en esto soy súper incisivo. Independientemente de que estemos en una cultura tecnológica, lo que nos enseñaron nuestros abuelitos, o sea, nuestros mayores, revivámoslo, revivámoslo y entreguemos eso a nuestros niños y adolescentes, que yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay un dicho que a mí me parece que es premonitorio de lo real que es a nivel sociológico, y es un dicho africano de una tribu, no me acuerdo exactamente cuál es, que dice que si tú a tu niño lo dejas que se críe en soledad, totalmente en soledad, y permites que crezca,
esa falta de calor humano en ese adulto que ya creció va a hacer que él busque ese fuego incendiando la ciudad. Y de hecho, yo lo veo así, lo veo en mi país, la mayoría de gente, porque me he puesto a revisar los perfiles de la gente más violenta de mi país, toda fue carente de afecto, toda, así de simple. O sea, no me quería nadie, bueno, entonces voy a volver un guerrillero y un terrorista, y ya van a ver lo que es bueno para que sepan. Listo. Laura iba a opinar, levantó la mano, o me Sí, estoy inventando. Bueno, hola, sí. adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Estaba señor. escuchando lo que estaba diciendo recién, y en mi caso, esto de la frustración lo puedo manejar mucho mejor. Yo soy psicopedagoga, pero además soy docente de colegio secundario. Y me pasa o sea, dos cosas en el colegio secundario. Primero, cómo lidiar no con el tema de que los chicos se frustren, sino con el tema de a veces la sensación de como que no les importa nada, de apatía absoluta. Y por otro lado, cuando el tema esto de ver hasta dónde llegan es en todo el curso, o sea, cuando todo el curso se porta mal para molestar al profesor, y no es que me pasa a mí, o sea, cuando es una cuestión de que tenemos un grupo y todos los docentes se quejan de lo mismo y no hay forma o sea, y ya la cara de no me pasa nada, como dice usted, mantener la cordura ya no me alcanza Es porque ya imposible, claro. superan toda la paciencia que uno puede llegar a tener, ¿no? Sí, no, y totalmente, y Laura, te agradezco que hayas hecho esa intervención, porque es que, o sea, una cosa es uno como papá y mamá, y otra cosa radicalmente diferente es una persona como profesor de tiempo completo o profesora de tiempo completo dentro del sistema público de un país latinoamericano. O sea, eso es una cosa radicalmente distinta. Lo sé porque los vecinos míos, de acá donde estoy viviendo en el campo, a las afueras de Medellín, son docentes, o sea, ellos trabajan bajo un sistema que se llama escuela única, que es de que en zonas campestres tienes tu escuela, pero es un único profesor que le da las clases desde primero de primaria hasta grado 11, que es cuando terminan. O sea, el profe es todo para ellos. Y los niveles de estrés que maneja mi vecino y las investigaciones lo que muestran es que son altísimas, y uno de los grandes culpables en el caso del contexto colombiano es el mismo, casualmente, que el mismo culpable que en Irlanda, y es que se ha creado una cantidad de leyes tan absurdas para proteger al estudiante dentro y fuera del aula, que ya la figura de autoridad del docente no vale nada. Entonces en Colombia hay casos, muchos, donde el estudiante le pega al docente, y el docente, la ley no lo protege. O sea, el profe tristemente queda totalmente desprotegido porque la ley lo dice, y te lo dicen en la cara. Si el estudiante te pegó y quedaste con un hematoma en el rostro y te hospitalizaron, vamos como Estado a proteger al niño, porque si el niño te pegó, pobrecito, algo le pasó él internamente, pero usted es adulto, usted verá cómo se defiende. Actualmente así está, tristemente, en mi país respecto de los niños, o sea, igual que en Irlanda. Si ustedes algún día van a Irlanda, sépanlo, por favor, en Dublín, si están por ahí y algún niño les pega, la policía los va a detener a ustedes y no al niño, porque amparan a tal grado a los niños y a los adolescentes que si el niño agrede a quien sea, es culpa del adulto por haber pasado por ahí y algo hiciste que incomoda al adolescente, y por eso fue y te agarró a patadas. Pero es que es culpa tuya que algo en tu forma de ser lo incomodó, y la ley irlandesa lo ampara totalmente. Entonces, respecto a lo que dices, Laura, ahí yo soy un convencido absoluto de lo que hay que hacer, es de que tenemos que empezar a llevar temas como la neuroeducación al aula para que el docente cambie los modos de enseñar dentro de clase, y también de salvaguardar su propia salud mental, porque no se está salvaguardando la salud mental del docente, sino que está siendo pisoteada. Pero yo sí he hecho algunas investigaciones donde veo que hay entornos y situaciones en las que es posible empezar a salvaguardar esta salud mental de ustedes, que está siendo tan lastimada, y tristemente es por las leyes del país. Y cuando son las leyes del país las que lastiman, ahí es muy difícil que haya sistema psicológico capaz de corregir el tema. Esa es la realidad. No sé si en Argentina están igual, pero en Colombia es así. O sea, si tú, Laura, estás acá de profe en Colombia y te pega un adolescente, el adolescente lo ponen en un diván y le dan uvas en la boca después de que te dio una golpiza, y a ti te dan una investigación.
Así de horrible está mi país en tema de investigación, perdón, en tema de educación. Entonces, yo los entiendo, sé lo que sufren y lo que padecen, y la sugerencia que yo hago es crear microsistemas educativos basados en neuroeducación para contrarrestar esto y que sea basado en educación afectiva para desescalar esos niveles de violencia. Y con eso uno se contrapone al sistema público y de legislaciones de cada país. Sí, porque Eso sería. encima para peor en provincia de Buenos Aires cambiaron el sistema y ahora esto de que usted decía de que el chico se frustre y entonces, bueno, se pierda la oportunidad no existe porque es, no, no, poneme un uno que total en la intensificación que viene lo apruebo. Entonces es la Eso. intensificación de la intensificación de la intensificación, con lo cual no repiten, no nada, y esa sensación de, bueno, me tengo que hacer responsable porque si no pierdo esta oportunidad, no existe. O sea, en la cabeza de los Claro, chicos ahora sí, sí. se borró. Con eso te voy a dar un dato, que con eso, ese dato es increíble, porque se replicó en México y en Colombia. Con esta política de intensificación, tanto en México como en Colombia se han encontrado casos de chicos que se gradúan del colegio sin saber leer ni escribir. ¿Cómo la ven? O sea, terminaste el colegio y no sabes leer ni escribir, pero como el sistema de intensificación dice que tienes que hacerlas al máximo, y si fracasaste al máximo, no importa, lo promueves. Así te van a promover siempre y nunca vas a conseguir el éxito. Entonces, por eso les digo, yo creo y estoy convencido de la clave es crear microsistemas, o sea, microclimas, prácticamente micronichos, en donde podamos utilizar tanto neurociencias afectivas como neuroeducación, específicamente la neuroeducación que se da aquí en AE, para que el docente pueda crear un nicho lo suficientemente agradable y afable, en donde se cuide la salud mental del estudiante, pero por sobre todas las cosas la del profe, para que se vuelva agradable, porque si se basa solamente en las leyes que atraviesan el componente educativo, el fracaso está servido en bandeja de plata, con absoluta seguridad. Bueno, yo creo que eso fue todo. Las referencias ya las tienen ahí y el correo mío también está disponible para ustedes. Les agradezco mucho que me Gracias, soportaron una hora y Nico. Se media. han quedado un montón, se han quedado un montón. Muchas gracias a todos. No duden en enviarnos preguntas, consultas, lo que ustedes consideren necesario. Les vuelvo a reiterar, ¿sí? Para poder acompañarlos. Ah, Nico, sí, tenía una pregunta. ¿Qué libros recomendabas Ah, bueno, vos? ¿quién levantó ¿Sí? la mano? Yo tengo El sal de tu mente, entra en tu vida, Una mente liberada. ¿Alguno de esos Eh, te parece? sí, o ¿Está sea, en si los tienes español? ahí, esos son de Stephen Hayes y están ahí. Si se los Sí, puedes pasar, porfa, ya al lo drive, paso. sería una maravilla, porque o sea, yo sí les digo, o sea, de las personas en el mundo, para mí más contestatarias que hay, es Stephen Hayes, porque él se pudo haber quedado en el mismo sistema clásico y decidió en cambio crear un sistema filosófico y de pensamiento y encima toda una terapia psicológica para poder cambiar el mundo. Y esta es la gente que cambia el mundo, o sea, la gente que dice, no me quedo en el dolor y la rabia, sino que voy a empujar Ujú. hacia adelante hasta que encuentre la solución, y con seguridad en ese empujar va a haber más gente que se siente identificada conmigo y me va a ayudar a empujar esto. Y así es la realidad de este señor, que para mí es un revolucionario, se los digo de todo corazón, porque es que en un mundo donde te dicen que todo es conducta y todo es pensamiento, que llegue alguien y te diga que resulta que no es así y que va por otra vía y que conecte con tantos millones de personas como nosotros, es porque algo está haciendo bien. Entonces, esos libros que Marita les va a pasar son joyas Ahí absolutas ya que, lo por puse en favor, el chat, Nico. Y después, son una joya. bueno, Te agradezco demasiado. Te lo agradezco, Marita, sí, inmensamente. Listo, listo. Listo, un perfecto. Y por favor, placer. cualquier Sí. duda de su trabajo, de su casa, cualquier cosa, estamos con todo el cariño dispuestos a responderles, porque a veces las preguntas a uno no le surgen en la clase, sino que empieza uno a rumiar y le surge después. Entonces, estamos de verdad con todo el cariño del mundo, muy atentos a lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. Marita, Nico. Un beso Gracias. Buenas enorme. noches. Que Un Gracias. descansen. abrazo, cuídense mucho, que Igualmente, Gracias. que descansen. Chau, descansen, que chau. estén muy Chao, bien. Cariño. chao, Chau, gracias, chau. chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Chao. chau, chau.